interesa a nosotros. Vamos a verlo. Este es el artículo número 18. ¿Saben de qué habla el artículo número 18? Habla acerca de la libertad religiosa. Yo quiero que leamos esto en conjunto. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y qué más. La observancia. Yo quiero que ustedes lo lean ahora. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, se me fueron apagando por ahí. Miren, nosotros no tenemos que aprendernos de memoria la definición de libertad religiosa, pero sí tenemos que saber qué dice. Usted va mañana, va su hijo, 18 años, y su hijo va a hablar allá con el decano de la facultad, y le dice, mire, yo soy adventista del séptimo día, yo no estudio en sábado. ¿Y por qué? Porque tengo derecho a la libertad religiosa. Y entonces el decano le pregunta, ¿y qué es la libertad religiosa? Y comienza el pelado a patinar. Bueno, la libertad religiosa es... Entonces, no necesariamente tenemos que aprenderlo de memoria, no, pero sí tenemos que saber qué dice lo que es la libertad religiosa. Así que quiero que ustedes tomen un minuto, converse con el hermano de al lado, con la hermana de al lado, y yo quiero que ustedes me destaquen 3 cosas que a ustedes les llaman la atención con respecto a esta definición de libertad religiosa. 3 cosas que le llaman la atención. Tomemos un minuto, por favor. Convérselo, discútalo. Esto lo tenemos que saber, lo tenemos que dominar. ¿Qué le llama la atención? 3 cosas de esa definición de libertad religiosa. Muy bien, comencemos aquí por esta ala. Algo que le llamó la atención de esa definición de libertad religiosa. ¿Alguno de aquí? De lo que estuvieron discutiendo, que dijo, hombre, esto me llamó la atención. Por aquí, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, la religión que usted profesa en Colombia, usted puede practicarla, puede profesarla de forma individual, ¿verdad? De forma privada, vamos a lo privado,
de forma privada, en su casa, tranquilo. La policía no va a venir a sacarlo de allí, la policía no lo va a obligar a que no lo haga, porque están las leyes que lo permiten. O también usted lo puede hacer de forma ¿qué? Pública. Miren lo que hicimos esta mañana y lo que estamos haciendo ahora. Estamos profesando nuestra religión de forma pública, ¿sí o no? Sí, podemos hacerlo y no tenemos ningún problema. Es un derecho individual y más adelante vamos a ver que es un derecho constitucional que nosotros tenemos. ¿Por aquí algún otro aspecto que le haya llamado la atención? Muchas gracias. Podemos expresarlo sin ningún problema. Mira, me gusta allí la parte que dice, podemos manifestar la religión o su creencia individual o colectivamente sin problema, en privado o en público. Por aquí, sí, Sandrita. Claro que sí, totalmente, totalmente, eso es lo que dice allí, eso es uno de los aspectos importantes. Nosotros hacemos nuestras campañas evangelísticas y normalmente después de las campañas evangelísticas vienen los bautismos y la gente en los bautismos toma la decisión de aceptar a Jesucristo y cuando los traemos aquí adelante les tomamos el voto donde les decimos algunas de las creencias de la iglesia adventista y cuando se la estamos diciendo ellos ¿qué hacen? Levantan la mano, diciendo que están aceptando las nuevas creencias que se les ha presentado en nombre de la iglesia adventista. Cuando hacemos nuestras campañas evangelísticas, esas personas a quienes les estamos predicando, ¿tienen el derecho de cambiar de religión? ¿Sí o no? Sí lo tienen. Escuchen esto. Al primer anciano de nuestra iglesia, o de cualquier iglesia, para no generar ninguna susceptibilidad. El primer anciano de una iglesia, un líder tremendo. Y de repente un día el anciano dice que ya él no quiere ser más adventista, que él ha leído la Biblia y que de acuerdo a su conciencia y a su pensamiento ahora va a ser carismático. Apreciados hermanos, ¿tiene el primer anciano de la iglesia que está en esta situación el derecho de cambiar de religión? ¿Sí o no? Sí lo tiene. ¿Debemos nosotros respetarle ese derecho que él tiene? De la misma forma en que nosotros queremos que nos respeten nuestro derecho a la libertad religiosa, debemos nosotros ¿qué cosa? Respetarle el derecho a otra persona. El derecho a la libertad religiosa incluye también a aquellos que creen en algo como a aquellos que no creen en ¿qué? En nada. ¿Cómo se llaman aquellas personas que no creen en nada? Ateos. Bueno, los que no creen en Dios, ateos. ¿Tienen ellos ese derecho? Claro, también, hace parte de la libertad religiosa. Claro que lo tienen y por eso no hay ningún problema. Muy bien, esa es la definición de libertad religiosa y es una definición que nosotros debemos conocer. Sí, ¿una pregunta allá atrás? Sí. Un aporte, también son bienvenidos, claro.
Hermana, tiene toda la razón. Miren, apreciados hermanos, confirmo totalmente lo que la hermana ha dicho. Hablando de la libertad religiosa, dentro del contexto de la libertad religiosa, cuando los hermanos de ministerio personal se paran al frente con el pastor y lanzan los planes evangelísticos y a la gente se le pide que haga el aporte, el hermano de iglesia está sentado, algunos, y se le pide, miren, vamos adelante, vamos a predicar el evangelio, estas son las cosas que tenemos que hacer, se le llaman, algunos se levantan y otros se quedan sentados. ¿Saben? No debemos desperdiciar un solo minuto, uno solo. No debemos desperdiciarlo para predicar el evangelio hoy, porque tenemos la libertad religiosa. Mañana las puertas no van a estar abiertas. Y cuando estén abiertas, entonces ahí va a decir usted, ahí tengo que predicar el evangelio. No, ya en ese momento le toca coger usted su maleta y arrancar para el monte, como se dice. Muy tarde para predicar el evangelio. Muy bien. Veo algunas manos por ahí, pero vamos a continuar para que nos rindan. Vamos a hablar ahora acerca de los desafíos de la libertad religiosa, porque a veces pensamos que como en Colombia tenemos libertad religiosa, no tenemos problema, y creemos, lamentablemente, que en todo el mundo es así. Pero saben, apreciados hermanos, no lo es. Hay varios países que tienen problemas de la libertad religiosa. Continuamos. Con esta presentación vamos a responder 4 preguntas. ¿Cuál es el estado actual de la libertad religiosa en el mundo? ¿Cómo están interactuando las religiones? ¿Hacia dónde vamos en los temas de libertad religiosa? ¿Y qué hacer para mejorar la libertad religiosa en nuestro mundo? Porque nosotros podemos contribuir para que esas leyes sigan existiendo, para que el evangelio se siga predicando. Miren lo que pasó en India, miren esto, es bien interesante. 40 cristianos fueron asesinados. 50 iglesias fueron quemadas o destruidas. 20,000 personas fueron acomodadas en campamentos de refugio, de refugiados, es como se dice. 40,000 personas huyeron al campo. Y miren la última. 800 casas de adventistas fueron, ¿qué cosa? Destruidas. Eso quiere decir que en India, en ese estado de Orissa, hay limitaciones a la libertad religiosa. Y limitaciones muy graves. Sigamos. Tres lecciones que nosotros podemos aprender. La libertad religiosa todavía está protegida en la mayoría de los países. ¿En cuántos países? 118. Las leyes locales del país que aparecen en sus diferentes constituciones de los diferentes países, me refiero, todavía permiten y protegen la libertad religiosa. Segundo, la libertad religiosa es desafiada más frecuentemente ¿en cuántos países? 59, o sea que no se cumple tal cual. Tienen dificultades en esos países para que la gente pueda profesar libremente las creencias que ellos tienen de acuerdo a su conciencia. Y en el número 3, la intolerancia religiosa no pasa por alto a ningún grupo. ¿Afecta a quiénes? Musulmanes, ¿a quiénes? A cristianos, a hindúes, a budistas y a otros grupos religiosos minoritarios. A veces pensamos que los problemas más grandes de libertad religiosa lo tienen los cristianos, o que los problemas más grandes sobre la libertad religiosa los tienen los musulmanes. Preciados hermanos, afecta a todo el mundo, y más adelante vamos a ver por qué. Libertad religiosa en los continentes. La mejor hasta el momento está en las Américas, ¿verdad? En el continente americano donde nosotros vivimos, en el Asia y en Oceanía, en el Pacífico Sur, o sea, Australia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, todos esos países que están ubicados allí tienen todavía buena libertad religiosa, y nosotros en las Américas también. Europa, África subsahariana y el Asia del Sur tienen algunas restricciones con respecto a la libertad religiosa, pero donde hay más dificultades es en el África del Norte y en el Oriente Medio, es donde hay más dificultades. Muy bien.
Miren, aquí vemos, ahí está en inglés, yo se lo voy a traducir, dice el rango de libertad religiosa por región, por región. El color azul es que es bueno, el color morado es que tiene problemas, el color gris que tiene represión y el color rojo que no hay ninguna libertad. Color rojo, ninguna libertad. Miren, en África, el África subsahariana, o sea que está bajo el desierto del Sahara, tiene una buena libertad religiosa. Tiene algunas situaciones y problemas y alguna represión. Pero miren lo que pasa en Asia. ¿Cuál es el de mayor valor en Asia? El que tiene represión. Pero miren lo que pasa ahí. Mira, está África, Asia, América, Europa, Oceanía y el Medio Oriente. El último, el Medio Oriente. Miren el color rojo cómo sube. Dice que no tiene ¿qué? Libertad. ¿Saben? Hace 2 meses aproximadamente participamos en un congreso de misiones que se realizó en la Universidad Adventista de Colombia y tuvimos varios líderes de misiología, de compartir el evangelio en otros lugares del mundo que vinieron a la Universidad Adventista a capacitarnos. Yo tuve la oportunidad de servirle de traductor por lo menos a 2 de ellos mientras daban las capacitaciones. Vino gente de toda Colombia, tal vez de aquí de Barranquilla, o con seguridad de aquí de Barranquilla fueron algunos representantes a conocer lo que están contando. Y el presidente de la Unión del África del Norte y del Medio Oriente nos contaba que en algunos de esos países está totalmente prohibido repartir literatura. No se puede, está prohibido. No se puede predicar el evangelio en las calles. Y si a usted lo pillan repartiendo literatura, adivinen a dónde lo envían. A la cárcel. Directamente a la cárcel. Y en algunos de estos países que son todavía más estrictos, si un musulmán, porque la gran mayoría de la gente que vive allí son musulmán, practican la religión, si un musulmán se convierte al cristianismo, su misma familia lo saca y lo mata. Así es de terrible. Y ahí, como ven ustedes, el color rojo, en el Medio Oriente no hay libertad religiosa para nada. Mire, hay un país que nosotros hemos escuchado, ¿han escuchado de Arabia Saudita? Ahí en ese país no se practica la religión musulmana y punto. Ninguna otra religión tiene cabida. Y si usted va y la practica por ley, por eso la iglesia adventista predica tanto que debe haber una separación entre el Estado y ¿qué cosa? Y la iglesia. Por ley, si usted entrega literatura, como no hay permiso para ninguna otra religión, va a la cárcel, por ley, y puede estar ahí encanado, como se dice, 5 años o 10 años, simplemente por repartir literatura. Vamos a la siguiente. Muy bien, ¿cuáles son las amenazas a la libertad religiosa? Extremismo religioso. ¿Han estado ustedes siguiendo las noticias últimamente? ¿Han escuchado de esa nueva frase que estamos todos ahora escuchando que se llama el Estado Islámico? Yo tengo amigos musulmanes, muy buenas personas. La gran mayoría de los musulmanes son gente fieles, son gente, buenas personas. Pero hay algunos grupos radicales que son los que están haciendo esta cosa, el extremismo religioso. Y ya ustedes han escuchado que en este momento están en Irak y están en Siria. Son los 2 países que ellos vienen atacando con el Estado Islámico. Y cuando ellos hablan del Estado Islámico, escuchen la misma pronunciación, escuchen el concepto. ¿Estado qué? Islámico. ¿Qué quiere decir? Un Estado, o sea, político, que es ¿qué cosa? Islámico. O sea, imponer la religión ¿para quién? Para todo el mundo. ¿Cuál religión? En este caso, ¿la religión qué? Musulmana. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba en la Edad Media? ¿Cuál era la religión que se imponía? ¿Cuál? La católica romana. Esta era la que se imponía para todo el mundo. Por eso la iglesia adventista, vuelvo y lo repito, siempre va a predicar la separación entre el Estado y ¿qué cosa? Y la religión y la iglesia. El nacionalismo, el secularismo intolerante, la necesidad de seguridad. Es increíble cómo la necesidad de seguridad
afecta y amenaza la libertad religiosa. Estados Unidos, les pongo un ejemplo. Hace muchos años, cuando estaba todo el boom de Pablo Escobar, cuando estaba el boom de los narcotraficantes colombianos, ¿cómo nos iban nosotros pidiendo visa para Estados Unidos? Necesidad de seguridad. Mal. Y no sé si aquí haya alguien, pero estoy seguro que puede que haya alguien conocido que haya ido a Estados Unidos y después de verle el pasaporte y saber que es colombiano, llega alguien de seguridad y le dice: venga, acompáñeme por favor. Y lo meten allá al cuarto oscuro y le pegan la revisada tremenda por temas de seguridad nacional. Yo una vez estaba saliendo de Costa Rica, di mi pasaporte, me lo revisaron, se dieron cuenta que era colombiano, bueno, y después dijeron: Villarreal Escobar. Pero usted es Escobar. Yo: sí, soy Escobar. Eso fue en el 2011. Y me dice el de migración: ¿y usted qué relación tiene? Mi cédula de ciudadanía, cuando yo cumplí los 18 años, yo estaba en Medellín, así que aparece de Medellín. Me dice: ¿y usted qué relación tiene con Pablo Escobar? Señor, por favor, ¿cuándo mataron a Pablo Escobar? 93, si no estoy mal, 94. O sea, hace tantos años, y usted todavía nos sigue molestando a los colombianos por tener el apellido, por favor. Y se me puso un poco serio y tal, y no sé qué. Apenas me terminó, cogí mi pasaporte y me fui. A mí me molestó muchísimo que en Costa Rica me estuvieran molestando por el asunto narcotraficante y por el asunto de Pablo Escobar. Necesidad de seguridad. Pero ¿saben ustedes que en Estados Unidos ya no molestan más a los colombianos? ¿Ya no lo molestan tanto como antes? ¿Quién es la mayor población que entra a Estados Unidos que sufren los temas de controles de seguridad? ¿Quiénes? Los árabes, los musulmanes. Sobre todo después de ¿qué? Del 11 de septiembre. ¿Y saben qué comenzó a vender Estados Unidos? Que se lo comenzó a vender a todo el mundo. Comenzó a vender que todos los árabes y todos los musulmanes son ¿qué cosa? Terroristas. Miren, si en este momento nosotros se abren las dos puertas que están allí y vemos gente que está tapada de los pies a la cabeza con unos trajes negros largos, usando su burka, usando su traje largo, y entran 4 personas ahí y entran hablando árabe, ¿qué van a hacer ustedes? Estoy seguro que más de uno aquí abajo de las bancas, de lo que sea. ¿Por qué razón? ¿Por qué reaccionamos así? Porque lamentablemente, debido a la necesidad de seguridad en Estados Unidos, en América y en Europa, se ha colocado como objetivo a los árabes, y entonces a todos los árabes se les mete allí, a todos los musulmanes, y se cree ahora que todos ellos son ¿qué cosa? Terroristas. Yo alcancé a escuchar, leí ahora, ¿cuándo lo leí? Hace 2 días. Lo leí hace 2 días en El Espectador. Australia tiene ahora una amenaza terrorista, según ellos. Esos son temas de seguridad. Y están prohibiendo ahora que los árabes, las mujeres árabes que entran al Parlamento australiano y que están en los campos verdes alrededor del Parlamento australiano, no pueden utilizar la burka. Tienen que quitársela, tienen que estar despejados, tienen que dejar que su cabello la vea, no lo pueden utilizar. Miren, ellas usan la burka no porque les queda bonito, en sus creencias religiosas, ellas se tapan la cara. Y no sé si han visto algunas ustedes, algunas tienen la cara destapada, pero hay otras que solo tienen ¿qué cosa? Una rendija para los ojos. Hay otras que están totalmente tapadas, son sus creencias religiosas. Pero lamentablemente ahora, por la necesidad de seguridad, la libertad religiosa se está amenazada por intentar salvaguardar la seguridad del país. Muy bien, continuamos. Sí, señor, claro que sí.
Sí. Hermano, recuérdemelo al final de la presentación porque lo quiero mencionar. Sí, lo tengo allí. Si al final, al dar las explicaciones, no lo he dicho, recuérdemelo que lo menciono, según la perspectiva de la iglesia. Muy bien, continuamos, perdón. Sigamos, esto vamos a pasarlo. Muy bien, los potenciales chivos expiatorios. ¿Entienden ustedes la expresión chivos expiatorios? Nosotros la entendemos como iglesia adventista, ¿verdad? Los chivos expiatorios son los cristianos, o sea, gente como ustedes y yo, y los bautistas, y los presbiterianos, sí, todos esos cristianos. ¿En dónde? En el Oriente Medio. ¿Y en dónde? Y en Asia. No tiene, usted va al Medio Oriente ahora y va especialmente a algunos países y usted el día sábado quiere dedicar a la oración a Dios, no puede hacerlo. Son chivos expiatorios por el tema de la libertad religiosa. Segundo, los musulmanes que viven ¿en dónde? En América. No pueden usar la burka, no pueden ponerse los vestidos largos en algunos lugares. En Francia, por ejemplo, los franceses por constitución prohibieron la burka para las mujeres musulmanes. No pueden usarla. Y están formando tremendo problema porque son temas religiosos. Pero la constitución francesa dijo, no señor, no me usan la burka, no lo pueden hacer. Los evangélicos ¿en dónde? En todas partes. Y las religiones minoritarias en todas partes del mundo. ¿Han escuchado ustedes de Nigeria? La mitad de Nigeria es musulmana. La mitad de Nigeria es ¿qué? Cristiana. Tienen tremendos problemas y lamentablemente tienen grupos radicales. Cuando nosotros vivíamos en Kenia con Albita, nosotros escuchábamos, nos llegaban las noticias por lo menos cada 15 días, ataque de los musulmanes, cruzaban la mitad del país, bueno, es un solo país, cruzaban hacia el otro lado, 15 personas muertas, pusieron una bomba en una universidad cristiana, mataron a 20 jóvenes. Y los mismos cristianos tenían grupos radicales, se metían donde estaban los musulmanes y ponían bombas allá para matar musulmanes. Todo por temas religiosos, porque uno es musulmán y el otro es ¿qué cosa? Cristiano. Religiones minoritarias en todas partes. Saben, apreciados hermanos, a veces nosotros miramos a otras religiones por encima del hombro. Yo les contaba esta mañana, ¿cuántos adventistas somos en Colombia? 300,000. Eso es una buena cantidad de adventistas. A los que les gusta la política, ayúdenme a hacer un cálculo. ¿Cuántas personas podríamos colocar nosotros en el Congreso? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿30,000 votos? ¿50,000 votos? No, por votos. Hagamos el ejercicio por votos. Nosotros podríamos estar colocando tranquilamente 7 congresistas en el Congreso de la República por votos. Entonces, la iglesia adventista es una iglesia grande, no es una iglesia pequeña. A propósito, hermanos, era solo un ejercicio. La iglesia adventista no hace política. Repítalo conmigo. La iglesia adventista no hace política. Nunca. No lo hacemos. No nos paramos aquí al frente a decir, mire, Pepito Juárez es la persona que nosotros... No, nunca. Y eso ha permitido, apreciados hermanos, que la iglesia adventista se siga manteniendo firme. Miren, ustedes conocen al pastor Bustamante. El pastor Bustamante fue presidente de la Unión Colombiana por muchos años, cuando la Unión Colombiana era una sola. Y ya cuando se dividió la Unión Colombiana, en la Unión Colombiana del Norte y la Unión Colombiana del Sur, él pasó ahora a ser el presidente de la Unión Colombiana del Sur. El pastor Bustamante tuvo una entrevista con la guerrilla, creo que fue la FARC, si no estoy mal. Se sentó con ellos por un asunto que no estaba pasando con una de las iglesias. ¿Y saben qué le dijeron los guerrilleros al pastor Bustamante? Nosotros respetamos a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y saben por qué la respetamos? Porque sabemos que la iglesia adventista no se mete en política. Sabemos que la iglesia adventista solo se dedica a predicar la religión. Y eso a nosotros nos gusta. Por eso algunos incidentes han pasado con algunos misioneros adventistas, pero han sido pocos. Preciados hermanos, ¿saben ustedes
cuántos pastores cristianos han muerto en Colombia? Cualquier cantidad de pastores cristianos han muerto. Y muchos de estos pastores que han muerto, que no justificamos las muertes, para nada, me opongo totalmente a la justificación de la muerte de cualquier ser humano, pero muchos de ellos es porque han estado metidos en política. Y la guerrilla va y les dice, hey, ustedes a predicar el evangelio, ustedes no son políticos. Por eso la iglesia adventista, apreciados hermanos, siempre tendrá una posición neutral. Nosotros nunca, recuérdenlo, nunca vamos a practicar en política, porque nuestro negocio no es la política. ¿Cuál es nuestro negocio? La predicación del evangelio. Ese es nuestro negocio, la predicación del evangelio. Vamos adelante. Muy bien. Apreciados hermanos, miren lo que dice aquí. Mientras más son excluidas las minorías, más dedicarán sus lealtades y esfuerzos a las religiones subculturales y más serán vistas como obtusos, separatistas o subversivos. Yo iba para allá cuando comencé el ejemplo y quiero terminar. Como somos 300,000 adventistas en Colombia, que es un número bueno, el Señor nos sigue bendiciendo, vamos para arriba y vamos a hacer mucho más en los siguientes 5 o 10 años. Como somos una iglesia fuerte, como tenemos una sede de una misión grande y 17 sedes de misiones en todo el país y 2 uniones con edificios grandes y universidad adventista, cuando vienen otras religiones minoritarias, ¿cómo las miramos? Las miramos por encima ¿de qué? Del hombro. Y a veces pensamos que los derechos de la libertad religiosa solo son para nosotros, pero ¿acaso las religiones minoritarias no tienen derecho también? Claro que sí. Nosotros debemos pelear por los derechos de la iglesia adventista, por los derechos religiosos de la iglesia bautista, por los derechos religiosos de los judíos, por los derechos religiosos de los musulmanes, por los derechos religiosos de ¿quién? Todos. Absolutamente todos. Es como nosotros debemos hacerlo. Hermano, voy con su pregunta. Vamos a seguir. Creo que hay una más. Sí, ok, sí, muy bien. Vamos a seguir y en esta le voy a responder la pregunta, hermano, y pienso que puedo hacerlo bien. ¿Qué debe hacer el pueblo religioso para defender la libertad religiosa? Ya está claro que tenemos que defenderla y para todos. ¿Qué debemos hacer? Ser responsables en sus escritos y discursos y expresiones ¿qué? Verbales. Miren lo que pasa. Nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en nuestras creencias, cuando abrimos la Biblia en Apocalipsis, cuando hablamos de profecía, nosotros tenemos profecía de una figura que es una bestia. ¿Y esa bestia quién es? La Iglesia Católica. ¿Sí o no? Y cuando vienen las campañas esas de profecía, que debemos seguirlas haciendo, normalmente se para el hermano o inclusive el pastor desde aquí al frente y comienza a predicar y comienza a hablar de la marca de la bestia y comienza a decir la bestia y comienza a decir que es la iglesia católica y comienza a meterse duro con la iglesia católica. Apreciados hermanos, eso no favorece la libertad religiosa. Miren lo que dice allí. Debemos ser responsables en nuestros escritos y discursos y expresiones verbales, especialmente cuando nosotros hablamos de otras denominaciones religiosas. ¿O es que no creen ustedes que hay católicos sinceros? Claro que los hay. Pero como lo decían por aquí, la profecía que nosotros tenemos, donde hablamos que la bestia, no hablamos de que no es necesariamente que es la iglesia católica, que es una ¿qué? Institución, que es el papado, que es algo que se va a formar, pero para nada que son los católicos, que como ustedes los conocen y como yo los conozco, hay muy buenos católicos que son buena gente y nosotros debemos respetar. Les voy a poner un ejemplo. Me pasó a mí. Las 2 uniones me han pedido que yo represente a la iglesia adventista ante los estamentos del gobierno como director de libertad religiosa. O sea que cuando mañana haya otro director de libertad religiosa, pues él será la persona que lo represente. Y yo asisto en Bogotá a reuniones con otras denominaciones religiosas.
y asisto en Bogotá a reuniones con otras denominaciones religiosas y con el gobierno. Estábamos sentados ante el secretario de gobierno de la ciudad de Bogotá. Estábamos diferentes denominaciones religiosas y yo estaba representando a la iglesia adventista. Y un líder religioso, que no les voy a decir quién es, para que no le cojan rabia ni odio, en su intervención viene y dice: mire, aquí están representadas todas las religiones de Colombia. Están los musulmanes, están los judíos, están los anglicanos, están está en esto. Imagínense que nosotros aceptamos a todos, tanto así que aceptamos inclusive a la iglesia adventista, que es una secta. ¿Te han escuchado de la ira santa? Miren, yo casi me levanto y le pego 3 cachetadas a ese líder religioso delante del secretario de gobierno. Apreciados hermanos, escuchen bien: nunca en la historia la iglesia adventista ha sido considerada una secta. Nunca. Búsquelo en los libros, búsquenlo en los historiadores. Ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en ningún lugar del mundo. Entonces viene el otro señor, líder religioso, a utilizarnos a nosotros como ejemplo para decir que aquí aceptaban a todos, inclusive a las sectas como la iglesia adventista. ¿Ustedes creen que ese tipo de expresiones ayudan a la libertad religiosa? Nosotros no tenemos ningún grupo extremista, pero la rabia que me dio ese día, ¿cómo le ocurre que me va a discriminar de esa forma? A mí no me puede discriminar de esa forma, no lo puede hacer. No puede discriminar de esa forma a la iglesia adventista del séptimo día, y mucho menos con mentiras, cuando nosotros nunca hemos sido una secta. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se sienten? Ahí les pongo el ejemplo para que lo analicemos. ¿Cómo creen ustedes que se siente el católico cuando ustedes del público, está el católico aquí, viene y le dice que ellos son, ¿qué cosa? La bestia. Eso no ayuda, no colabora a la libertad religiosa. Por lo tanto, nosotros debemos ser cuidadosos en los escritos que nosotros hacemos. No estoy diciendo, hermanos, no me malinterpreten, esto es delicado. No estoy diciendo que nosotros no debemos predicar profecía. ¿Debemos predicar profecía, sí o no? Sí, pero debemos saber decirlo, debemos saber presentarlo. En el fondo, lo que nosotros queremos hacer es ganar, ¿qué cosa? A esa alma, ganar a esa persona, y debemos hacerlo con mucho amor. Pati. Bueno, yo voy a comentar algo, préstame el micrófono, gracias. Buenas tardes. Yo no sé cuántos de ustedes leen la revista Prioridades. No sé cuántos las compran o aquí a veces las regalan. Ahí siempre hay un artículo de un pastor llamado De Ángel. No recuerdo el nombre, pero el apellido es De Ángel. Y este pastor ya está jubilado. No, yo creo que él también perteneció a esto del Ministerio de Libertad Religiosa. Él tiene un video en internet que ya hace como unos 2 años atrás yo lo vi, porque me llamó la atención. Ustedes saben que en YouTube pues aparecen muchas cosas, y entre esas algo que tenía que ver con la libertad religiosa, y aparece el video de este pastor adventista De Ángel, que él escribe en la revista Prioridades, tiene una sección allí, y él comenta que él estuvo en reuniones en el Vaticano, no directamente con el Papa, pero sí con los allegados a él, pues en rango y todo eso, y en esas reuniones se dieron porque la Iglesia Católica siempre ha estado muy atenta a lo que la Iglesia Adventista hace, ¿ya? Y en cuanto a la libertad religiosa y a la unión de las iglesias, lo que tiene que ver con el ecumenismo, eso. Ellos siempre han sido invitados, o sea, la Iglesia Adventista siempre ha sido invitada, pero a lo que dice ese pastor en esa conferencia que está en internet, más otros escritos que yo he leído de él, es que la Iglesia, desde la Asociación General, siempre ha dicho que no, que ellos no se van a reunir en ese tipo de pues, reuniones, valga la redundancia, porque nosotros no estamos a favor del ecumenismo, ¿ya? Entonces, por eso el título de favorecer las reuniones interreligiosas te refieres es a que tú te sientas en la mesa con los alcaldes y todo, pero eso no tiene nada que ver con ecumenismo. Ok, totalmente de acuerdo. Si no, no. Bueno, sí, porque no, eso tampoco se puede. Eso, pero entonces él en ese video comenta que cuando él fue la primera vez, fue allá al Vaticano, se reunió con unos allí asistentes del Papa y una cantidad de gente. Ellos comenzaron a hablar acerca de nuestras creencias, porque en el Vaticano reposan
los libros de la Iglesia Adventista. Él lo dice en ese video. Tienen nuestros libros, tienen nuestra literatura, la leen y están pendientes de qué se dice. Entre esas tantas charlas que tuvieron, porque eso fueron varios días, una persona que estaba allí, ya eso es una charla larga, ustedes tendrían que vérsela para que pues entendieran bien todo. Él comenta, no recuerdo, tiene que ver con el ecumenismo, él comenta que esa persona de ahí de esa reunión sacó una revista, que es la revista Adventista en inglés, la revista Adventista pero en inglés. Ajá. Y en esa revista había un artículo donde hablaba acerca de esto de la profecía, que la bestia, que la Iglesia Católica, el sistema católico, todo eso. Y la persona católica que estaba allí le ha hecho la pregunta al pastor de Ángel y a dos más que fueron con él, pues una comitiva como de 3 o 4 personas. Le dijeron, nosotros tenemos una última pregunta. Hay muchas, pero nada más les voy a comentar esta. ¿Ustedes todavía creen y predican que nosotros somos ese sistema, esa bestia, eso así tal cual está aquí? Entonces el pastor de Ángel dice, bueno, ellos fueron muy sabios al responder y dijeron, sí, nosotros lo creemos, que ustedes, que el sistema católico es esa bestia, por esto, por esto, por esto. Entonces le dice otro, no, pero si ustedes entonces, si ustedes creen eso, le sacó algo que tiene que ver con el protestantismo, ahora mismo no recuerdo, y también salió a relucir la creencia en María. Y eso fue algo jocoso allí en la reunión porque él les dice, pero si ustedes creen, si ustedes tienen esa profeta, nosotros tenemos a María. Y fue cuando los pastores adventistas se rieron y dijeron, no, de eso no vamos a hablar, porque nosotros no, o sea, no los tenemos en el mismo rango, o sea, la profeta de nosotros no es una santa, no está en el cielo, nosotros no le rogamos a ella. Bueno, eso fue, pero la reunión, según cuenta él en ese video que está ahí en internet, fue toda positiva. Ellos quedaron muy contentos, que ellos admiran mucho la Iglesia Adventista, admiran la forma en que nosotros predicamos eso de la libertad religiosa y también pues respetan que no nos unamos en la cuestión ecuménica. Ya, y ahora que tú estás mencionando todo esto, bueno, pues tú me darás la respuesta ahorita de si no se puede predicar de esa manera, o sea, habrá que cambiar el lenguaje, ¿cierto? Se debe predicar eso, o sea, y en cuanto a la cuestión pues de la libertad religiosa, que sí, que debemos ser para todos, yo creo que eso es una piedra de tropiezo bien grande, porque mientras por profecía nosotros creemos que eso se va a acabar y que muy pronto nuestra libertad religiosa no va a existir, por otro lado la estamos promocionando porque necesitamos ese tiempo, ya, y solamente el tiempo de la venida de Jesús lo conoce Dios, más nadie, y pues ahí, pues la iglesia tendrá que de pronto tomar los acuerdos para uno no caer en algo negativo y pues que terminar uno siendo, pues, digamos, una persona equivocada en ese punto. Ya, es un hilo bastante delgado y que ojalá pues pronto nos digan de qué manera se puede hacer, porque si se deja de predicar eso, que es un tema muy importante, se van perdiendo otras cosas. No, Pati, y no hay que dejar de predicarlo, hay que predicarlo. Esa es la profecía. Acuérdense que hay que decir que hay que ser cuidadosos. La forma es cómo lo vamos a presentar, hay que ser cuidadosos. Miren, yo quiero seguir con lo que Patricia estaba diciendo, que es favorecer las reuniones interreligiosas. Nosotros debemos favorecer las reuniones interreligiosas, nosotros debemos tener amigos de otras denominaciones religiosas, nosotros debemos conocer qué están pensando y qué están haciendo otras denominaciones religiosas. Pero en todo esto, el objetivo de favorecer estas reuniones interreligiosas siempre es ¿cuál? La libertad religiosa. Voy a repetirlo otra vez. Nosotros debemos favorecer la libertad religiosa. Nosotros debemos favorecer las reuniones interreligiosas. Nosotros debemos reunirnos con otras denominaciones religiosas. Debemos estar en las reuniones que ellos están haciendo. Pero ¿cuál debe ser ese objetivo? La libertad, ¿qué? Religiosa. A mí me invitan. Yo represento a la Iglesia Adventista, como les conté, y a mí me llegan cualquier cantidad de invitaciones en Bogotá. Yo ahora mismo tengo una invitación para atender en el Ministerio del Interior el día lunes de Libertad Religiosa y tengo otra invitación para el día viernes a atender en la Universidad Sergio Arboleda, otro asunto de libertad religiosa. Pero las dos reuniones son ¿de qué? De libertad religiosa. A mí me llegan otras invitaciones también. ¿Saben que las otras denominaciones religiosas en Colombia tienen a la Iglesia Adventista en muy alta estima, muy buena?
Ellos creen que la iglesia adventista, que la organización de la iglesia adventista es espectacular. ¿Cómo así que ustedes tienen la sede mundial en Estados Unidos? ¿Cómo así que ustedes tienen 12 divisiones o regiones en el mundo? ¿Cómo así que ustedes tienen una organización en Colombia, por ejemplo, 2 uniones? ¿Cómo así que debajo de cada unión ustedes tienen campos locales? ¿Cómo así que debajo de los campos locales ustedes tienen pastores por iglesia? ¿Cómo así que ustedes le pagan al pastor tanto de salario? O sea que no es que el pastor recoge los diezmos en su iglesia y se los echa al bolsillo. No, van a un sistema financiero bien claro de cómo funciona eso. Ellos creen que es impresionante la organización de la iglesia adventista. Por lo tanto, nos invitan a cuánta reunión ellos tienen porque ellos quieren el apoyo de la iglesia adventista. ¿Saben cuál es mi primera pregunta? Esa reunión que van a tener, ¿para qué es? Que vamos a hablar un tema de paz que nos parece importante, que como iglesia debemos tomar una posición con respecto a la paz, que porque santo es... ¿Saben cuál es mi respuesta? No, eso es un tema político. Que vamos a hacer una reunión porque nos parece importante que todas las iglesias nos vayamos uniendo para poder hacer... No, ese es un tema de ecumenismo. Porque nos vamos a reunir como iglesia porque estamos viendo que a la iglesia bautista le están siendo irrespetados sus derechos. De una, ¿qué hay que hacer? Tenemos que apoyarnos. ¿Cuántos de los que están aquí? Yo me gradué en el 97. ¿Hay alguien que se graduó en el 97 de bachillerato? No están por aquí mis... ¿Sí? Bueno, alguno que se graduó en esa época del 97, 98, un poco antes, presentó las pruebas del ICFES en Nicolben. ¿Presentaste pruebas del ICFES en Nicolben? ¿Por qué razón presentamos las pruebas del ICFES en Nicolben? Porque las pruebas del ICFES eran ¿cuándo? En sábado. ¿Saben? Y entonces íbamos a Nicolben todos, nos encerraban. No podíamos salir. Estábamos encerrados desde las 6 de la tarde, no podíamos salir de la Universidad Adventista, encerrados, encarcelados. Del viernes, sí señora, del viernes, perdón. Desde el viernes a las 6 de la tarde, encerrados, no podíamos salir hasta el sábado en la noche. No, en realidad era hasta el domingo a las 3, 4 de la tarde. No podíamos salir. Y a las 6 en punto, estábamos todos caminando hacia la universidad. Cuando me tocó a mí fue en el Bolívar Rabe. Caminando, ahí estaban los estudiantes del ICFES, los encargados del ICFES, y podíamos presentar el examen. Apreciados hermanos, ¿ustedes saben cómo logramos eso? Gracias a la libertad religiosa y gracias a que otras denominaciones religiosas se unieron con la iglesia adventista y juntos se presentaron ante el ICFES y todos ellos dijeron, me hacen el favor y me le respetan el derecho a la iglesia adventista del séptimo día. Y lo logramos. ¿Creen ustedes que debemos trabajar con otras denominaciones religiosas para defender la libertad religiosa? Claro que sí. La iglesia adventista se ha visto beneficiada muchísimas veces por eso. Hermano, por favor, qué pena, hacía rato me tenía la mano levantada. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con esa declaración. Muy bien. Segundo, favorecer las reuniones interreligiosas. Entonces, vamos a favorecer las reuniones interreligiosas, pero que el objetivo sea ¿cuál? La libertad religiosa. Recuerden eso, por favor. Ecumenismo, nosotros ecumenismo no le caminamos a eso. Tercero, miren el tercero me gusta mucho porque soy director de ADRA. ¿Qué dice el tercero? Ser positivamente activos, ¿dónde? Apreciados hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que salir de las bancas de la iglesia. Yo sé que ustedes lo hacen,
Debemos ir allá y trabajar por la comunidad y que la gente sepa, oye, y esta gente que me está trayendo esta cena de la bondad, esta gente que me está trayendo el mercado, esta gente que me está haciendo esta brigada de salud, ¿quiénes son? Que la gente sepa que es la iglesia adventista ¿de qué? Del séptimo día. Cuando más adelante al gobierno se le ocurra meter a un pastor adventista en la cárcel, ¿quiénes creen ustedes que nos van a ayudar a defendernos? Esa misma comunidad va a decir, no, esperen un momentico. Los adventistas del séptimo día han hecho demasiadas cosas buenas por esta comunidad. Sé que me hacen el favor y ese pastor lo sacan de la cárcel, algo tienen que hacer porque esa gente es buena. Necesitamos que la gente conozca lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo lo hacemos? Saliendo a hacer cosas positivas por la comunidad. Número 4, promover y proteger la libertad religiosa. ¿Para quién? ¿Y en dónde? Y en todas partes, apreciados hermanos, es el discurso final de este seminario. Debemos promover y proteger la libertad religiosa para todos, para las denominaciones grandes, para las denominaciones pequeñas, para el que no cree en nada, para todos. ¿Y en dónde? En todas partes. En todas partes. Así es como nosotros vamos a lograr que la iglesia adventista del séptimo día tenga la libertad religiosa que necesitamos. Muy bien, vamos a pasar al segundo seminario, pero vamos a colocarnos de pie, por favor, vamos a estirar un poco. Vamos a cantar un coro, hay un coro que me gusta que se llama Alelú, Alelú, Aleluya. ¿Lo han escuchado? Bueno, pero vamos a movernos un poquito. Vamos a sentarnos, por favor, siéntense, perdón, pero ahí ya se están moviendo. Vamos a comenzar con estas dos naves. Vamos a cantar Alelú, Alelú, Aleluya, y cuando cantemos nos colocamos de pie. Y en esta vamos a responder. Cuando ustedes respondan se colocan de pie. Cuando ustedes no estén cantando se sientan. ¿Está bien? Cantemos.